Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a este su programa, Una conversación necesaria. Hoy nos acompaña, como todos los viernes, desde los controles, nuestro hermano y amigo César. También el, nuestro permanente animador Marcelo, conductor de este programa, y José como apoyo técnico. Estamos agradecidos, Señor, porque hemos llegado al final de julio con este programa. Hoy es el último programa que vamos a hacer de este ciclo. Creemos, junto con todo el equipo productor y con eh, Marcelo, que somos los que estamos casi todos los viernes en esto, que eh, el propósito inicial de esta conversación necesaria ya se cumplió. Pretendimos informar a la población en general, pero particularmente a la Iglesia del Nazareno de aquí de Hualpén, sobre distintos aspectos de la vida social que estaban siendo gravemente afectados por el COVID-19, y por tanto vino a nosotros la convicción de que deberíamos hacer algo al respecto, y surgió esta conversación necesaria. Hemos tenido médicos, psicólogos, nutricionistas, educadores, pastoras, pastores, líderes denominacionales, misioneros, todos tratando de dar una explicación, de tratar de encajar esta pandemia y domesticarla de alguna manera, eh, bajándola a nuestra propia realidad. Y creo que Dios nos ha ayudado en eso. Y esperamos que realmente cada una de estas conversaciones haya podido darle a usted esa necesaria información para poder enfrentar el día a día. No sabemos del futuro, Dios dirá. Vamos a ver qué piensa nuestro equipo creativo y escuchamos realmente las sugerencias que ustedes puedan darnos. También nos gustaría en este programa conocer su opinión, si lo que pusimos en su hogar a través del Facebook y del YouTube le ha servido de algo, las conversaciones le abrieron la mente respecto de algunas cosas que usted ignoraba. Eh, lo que pretendimos es mostrar que la iglesia va a seguir. La verdad de las cosas es que eh, esa iglesia que camina, esa iglesia que hace sociedad, esa iglesia que hace familia, hoy está vigente, hoy está viva. Realmente eh, es extraordinario cómo desde la iglesia podemos proyectar esperanza a toda nuestra sociedad y a través de nuestra oración sostener la vida diaria, cotidiana de todo nuestro pueblo. Abriendo mis notas de marzo, ese inicio de la tercera semana de marzo para nosotros fue muy triste. Y en uno de mis WhatsApp con los que compartí con ustedes ese sentimiento, escribía: estoy poniéndome en contacto con el equipo de comunicaciones de nuestra iglesia para ver cómo vamos a seguir con el proceso de nuestros cultos y estudio bíblico el día miércoles. La verdad de las cosas es que hasta ahora esa mínima proyección se ha transformado en todo un ministerio que realmente nos tiene a nosotros muy agradecidos del Señor, muy agradecidos de todas las personas que componen nuestro equipo de comunicaciones, y que vamos a seguir obviamente trabajando en los distintos ángulos de nuestros ministerios como iglesia local, pero que
bajamos la cortina a este programa, una conversación necesaria a partir de esta noche. Así es que vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por todo lo que hemos podido lograr a través de este tiempo. Y no olvide indicarnos ahí si estas conversaciones realmente han sido de provecho para usted y su familia. Oramos. Señor, gracias porque podemos comenzar este tiempo especial. Te agradecemos todos estos días viernes en que nos hemos juntado, a veces con mayor o menor éxito, a veces con problemas técnicos severos, a veces tropezando con nuestra propia impericia, pero tú, Señor, nos has permitido ir adelante. Gracias por todo el equipo de comunicaciones y especialmente bendecimos esta noche a nuestro hermano César. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dejo a Marcelo entonces con la continuidad del programa de hoy. Ya ustedes verán de qué se trata y cómo lo vamos a abordar. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo a todos los hermanos que nos están viendo, nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que se han ido conectando. Ya tenemos bastantes personas en conexión online. Quisiéramos agradecer en primer lugar, ¿no es cierto?, a nuestro Señor por la posibilidad que nos ha dado de estar reunidos ya en una cantidad, creo que ya vamos en, puede ser 11 o 12 viernes, no tengo muy clara la cifra, pero han sido una cantidad de viernes que nos ha permitido conversar de distintos temas, hemos profundizado en aquellas cosas que nos planteamos, como usted muy bien decía, Pastor, desafíos en torno en un momento, diría, de absoluta, ¿cómo llamarlo?, de inseguridad, ¿no es cierto?, de no saber realmente lo que estábamos sufriendo y viviendo, pero la obra tenía que seguir, ¿no es cierto?, había que seguir haciendo iglesia, había que seguir trabajando, y creo que eso fue un poco lo que nos fuimos trazando. Bueno, este programa de hoy es el último programa con el que vamos a cerrar el primer ciclo de esta conversación necesaria. No sabemos qué va a pasar en el futuro con el programa, no sabemos si vamos a seguir con él o no, pero nos parecía que era importante cerrar este ciclo. Fundamentalmente porque es importante saber, entender y plantearnos o replantearnos situaciones que tienen que ver con la información, con aquellos temas que a la iglesia le interesan. Es importante de alguna manera recibir de parte de ustedes también, ¿no es cierto?, este feedback, una respuesta o comentarios en torno a lo que ha sido este programa y esta experiencia. Y frente a eso me gustaría partir dialogando inmediatamente con nuestro pastor. Esta va a ser una conversación más bien local, ¿no? ¿Y por qué local? Porque así como partimos esta definición programática, esta definición conceptual, esta proyección, la verdad es que lo hicimos nomás, no hubo una tremenda preparación, y en esto quiero agradecer muchísimo a mi amigo, a mi hermano querido de largas batallas profesionales y de producción de eventos, de César, que nos dio la posibilidad también de producir este programa, de él dirigir el programa, de plantearnos este desafío. Nosotros prácticamente en la ignorancia cómo transmitir online, teníamos solo las ganas y por supuesto la fuerza y la fe que el Señor nos da para enfrentar este desafío, pero había que tener ese puente técnico, y César fue nuestro empuje y nuestro puente hacia concretar esta producción. Así que, querido amigo mío, querido hermano, te agradezco profundamente tu participación. Tú nos estás viendo en este minuto, de hecho estás dirigiendo. Ya tendremos la oportunidad de conversar, pero te agradezco profundamente tu trabajo en forma absolutamente desinteresada, solamente por permitir que la obra se siga dando y porque los hermanos teníamos que conectarnos y seguir haciendo iglesia. Así que, César, un cariñoso saludo, un cariñoso agradecimiento por tu tremendo trabajo y por la posibilidad que nos diste de comunicarnos con nuestra querida comunidad. Al final, a lo mejor, César, si es que podéis conectarte un poco al aire, te voy a hacer alguna preguntita, a ver si es que no te podéis conectar con nosotros como para que la gente te conozca. Trata de salir al aire en el último bloque, a ver si es que conversamos, si es que podemos conversar un poquito. Bueno, vámonos a dialogar. Este es el último programa, este es un ciclo que tuvo, como dijo el pastor, cosas bastante bellas, bastante profundas, muy significativas. Tuvo también, ¿no es cierto?,
situaciones técnicas que nos llevaron a decir, pucha, realmente la internet a veces es muy útil, pero a veces también nos puede jugar malas pasadas. Recuerdo la conexión con Jimmy de Gubella, que fue una conversación interesante, larga, profunda, pero al principio tuvimos desconexiones por la tormenta eléctrica. También nos pasó con Mario, ¿no es cierto? Cuando hablamos sobre las misiones de Buenos Aires, había una situación y todo, pero a pesar de eso salimos adelante y creemos que estuvimos cumpliendo una tarea. Y quiero preguntarle al pastor, y con esto empezar este diálogo que va a permitir ir cerrando este ciclo, este diálogo que nos va a permitir también introducirnos a este último programa. Recuerden, por favor, escribirnos, contarnos qué les pareció la experiencia, si les interesa proyectar o no, qué otros temas. Pastor, cuénteme, ¿cuál fue desde su propia perspectiva, más allá del diálogo que tuvimos como equipo, eso que tuvimos desde su propio foro interno, cuál fue el objetivo, la idea, cómo le surge a usted plantearse este tema de la programación? ¿Por qué? Bueno, creo que al comenzar el programa de hoy día algo dije ya. La verdad es que hacer un programa como este había rondado en nuestra cabeza desde hace ya bastante tiempo. Un hermano de nuestra iglesia nos presentó la idea, convocó a algunos de nosotros y nos hizo la propuesta, pero nunca se dio, nunca encontramos el espacio, no encontramos las herramientas técnicas y el tiempo fue pasando. En algún momento contigo también, Marcelo, nos planteamos la idea de hacer un programa dialogado sobre los distintos problemas sociales que estaba enfrentando la Iglesia a propósito de esto que en términos políticos se llama la agenda social, donde se hablaba de inclusión, estas nuevas leyes que a veces hacen que los hermanos evangélicos se sientan muy atropellados, sientan que estamos llegando al fin del mundo. En fin, recuerdo que íbamos a hablar de todos esos temas, pero el tiempo pasaba, no teníamos los recursos técnicos y nos surge esto de la pandemia y la idea siguió allí presente. Y el principio fue muy fácil de entender. Había que informar a nuestros hermanos desde una plataforma que fuera o que le diera credibilidad a nuestros oyentes sobre lo que estábamos hablando. Recuerda que partimos en un momento en que escuchábamos de todo, nuestras redes sociales se llenaban de distintos mensajes. Bueno, hasta ahora yo pienso, a veces recibíamos mensajes contradictorios de parte de todos los medios de información. Entonces, lo que pretendimos fue orientar a nuestra iglesia en el pensamiento, en la asimilación, en la contextualización de lo que estábamos viviendo y bajar un poquito ese tono de extrema gravedad y pánico que muchos todavía asumen frente a esta pandemia y realmente construir desde nuestra fe la esperanza que toda nuestra sociedad necesita frente a una situación como esta. Entonces es lamentable una pandemia como la que vivimos, más allá de las cuestiones económicas o circunstanciales, lo que realmente es lamentable es la muerte de tantas personas, no solo en Chile, sino en el mundo entero. Entonces, siempre para el ser humano enfrentarse a la muerte es un tremendo shock. Entonces nosotros quisimos transmitir eso, quisimos transmitir esperanza, quisimos poner a nuestros hermanos a pensar, a dialogar al interior de su familia sobre estos temas que realmente en un culto común nunca los íbamos a tratar y de la forma en que lo hicieron las personas que fueron invitadas a dialogar con nosotros. Así que esa era más o menos la idea y creo Ahora, que en general lo logramos. Oiga, y respecto de eso, viendo un poco la experiencia del programa, viendo un poco la experiencia del uso de Internet,
¿Usted cree que la posibilidad de volcarnos al uso de las nuevas tecnologías y de poder transmitir un programa online generó algún tipo de resistencia de parte de algunos hermanos o de la iglesia? ¿Cuál es la mirada que tiene la iglesia, me refiero institucionalmente hablando, respecto un poco del uso de las tecnologías? Yo he leído algunas cosas y hay iglesias que en principio se resistían muchísimo a poder decir, ¿sabes? Que era absolutamente inconcebible la posibilidad de no reunirse un domingo en un culto y trasladarnos a las plataformas digitales. ¿Cuál es su mirada personal, más que institucional, frente a esto? Hay mucha resistencia aún, hay resistencia al cambio, no se quiere asumir que de alguna manera aquí hay un cambio de paradigma desde el punto de vista de las relaciones entre los miembros de la iglesia. ¿Cuál es su mirada frente a esta apuesta técnica, tecnológica, muy contemporánea, muy moderna, hoy día en nuestra iglesia local, digamos? Bueno, respecto de esto, creo que ya lo hemos dicho varias veces. Eh, Estas tecnologías comunicacionales, que son las redes sociales, llegaron para quedarse. ¿Ah? Partamos de ahí. Eh, si esta pandemia hipotéticamente se hubiera dado hace 15 o 30 o 20 años atrás, habríamos estado absolutamente desconectados entre nosotros. Habría realmente sido muy difícil mantener cierta comunicación. Y esta pandemia se da justamente cuando están todas estas redes sociales a disposición y también, obviamente, el teléfono masivo. Tú sabes que en Chile hay más teléfonos celulares que personas Ujú. y todos en uso, cerca de 30 millones de aparatos celulares en uso. Entonces, eso nos permitió enfrentar la pandemia en una primera instancia sin perder la conectividad de la comunión de la iglesia. Ahora, yo reconozco que la iglesia tiene una actitud reaccionaria frente a todos los avances tecnológicos y a todo lo que de alguna manera signifique romper la tradición de una iglesia. Y creo que contra más años tiene una congregación en su promedio, esa decisión es más difícil. Ahora, nosotros contamos con la ventaja desde que hace muchos años que estamos empujando por lo menos la transmisión de nuestros cultos en vivo, los domingos y los miércoles, y eso seguimos haciéndolo. Eso no terminó, no cambió. Y lo hacíamos a través de Facebook. Adquirimos algunas cosas básicas para hacer esas transmisiones. Y una hermana misionera que trabajó muchos años en Chile dijo: la única iglesia del Nazareno en Chile que hacía transmisiones de sus cultos en vivo a través de Facebook era Hualpén. Hoy día la oferta de la iglesia evangélica en Facebook, en YouTube y en cualquier otra plataforma social que esté es impresionante. Si uno puede comenzar muy temprano los días domingos con cultos de cualquier estilo y terminar muy tarde en la noche, y puede estar todo el día participando en cultos de diferente estilo, insisto, en diferentes lugares del mundo con diferentes características. Ahora, la pandemia va a ser controlada. Estamos orando al Señor para que pronto haya una solución a esto. La vacuna es lo que se prevé como la solución universal. Estamos orando para que prontamente los científicos, los médicos hagan todas las pruebas, las autoridades de los distintos países lo autoricen, comience la fabricación y todos podamos ser vacunados y de alguna manera adquirir cierta inmunidad ante el COVID-19. Si después que eso ocurra, el único resultado es que las iglesias van a volver a sus templos y vamos a seguir en el mismo ritmo que teníamos antes del 15 de marzo, es que realmente no habremos entendido absolutamente nada respecto de cómo Dios está tratando de hablar a la iglesia para que rompa precisamente ese modelo templocéntrico donde nos identificamos por la estructura física del lugar en que nos congregamos, cuando en realidad debemos identificarnos con Cristo Jesús, con su mensaje,
y con la manera en que él ministra, y él ministra precisamente fuera del templo. Es muy curioso porque si tú lees la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando todos iban al templo, Jesús fue al estanque de Betesda a sanar a un cojo. Nosotros estamos haciendo como la gente que vivía en el tiempo de Cristo. Nos vamos al templo y dejamos a Jesús solo tratando de resolver los problemas del mundo entero, cuando nosotros somos quienes tenemos que ir al estanque de Betesda hoy día. Y creo que las redes sociales son precisamente una forma de llegar a esas personas que hoy día ni se les antojaría por ningún motivo acercarse a un templo. ¿Y cómo enfrentamos entonces cuando algunas actividades propias de nuestra iglesia, de otras, hablan sobre temer a la idolatría moderna, ¿no es cierto?, de alguna manera guardar distancia sobre cómo idolatramos en la modernidad, cómo nos podemos equivocar? ¿A qué usted cree que se refiere un poco bíblicamente este concepto? Porque ahí pareciera ser que se encuentran estas dos grandes fuerzas intelectuales, por llamarlo de alguna manera, en que de alguna manera pensamos que el recurso tecnológico es simplemente una herramienta, no la idolatramos, sino que consideramos que es una simple herramienta, que es la creación del hombre, la inteligencia del hombre, y que la ponemos al servicio, me imagino como tener amplificación, supongo, en su minuto en la iglesia, ¿no es cierto?, un micrófono que suene, una pantalla para ver las canciones, la internet también es una herramienta. ¿Cómo se explica aún a estas dos corrientes intelectuales de análisis, ¿no es cierto?, ni siquiera me atrevería a llamarlas teológicas ni doctrinarias, sino que son simples miradas? ¿Cómo se explica esta corriente de esfuerzos tecnológicos que estamos haciendo por una parte como iglesia, a nivel regional incluso, ¿no es cierto? Desde la primera semana estamos viendo conectados, ¿no es cierto?, a Jimmy de Gobella, a nuestros pastores, a nuestros líderes regionales, a nuestros generales conectados haciendo esfuerzos, ¿no es cierto? Y por otra parte tenemos pastores de nuestras iglesias que hablan, ¿no es cierto?, de ver con la idolatría en la modernidad. Un poco, ¿a qué se refiere un poco esa contraposición de miradas, pastor, por favor? Mira, yo no quiero faltarle el respeto a ninguna persona, pero cuando tú hablas de dos corrientes intelectuales, creo que la corriente que sataniza toda la construcción humana no es intelectual. Uh-huh. Justamente es lo contrario a eso. Es oscurantismo, falta reflexión. Mira, ¿cuál era el medio de comunicación que existía en el tiempo en que Jesús, San Pablo, San Pedro, San Juan vivieron? Escribir cartas en rollos de papiro, y algunos que querían preservar ciertas cosas, incluso en cueros. Si Jesús, San Pablo, San Pedro, San Juan hubieran rechazado ese elemento tecnológico de su época, no tendríamos el Nuevo Testamento, no tendríamos la iglesia. Si nosotros avanzamos un poquito en la historia, luego surge otro avance tecnológico extraordinario que se llama la imprenta. Si los padres reformadores hubieran rechazado la tecnología de la imprenta, la reforma nunca se hubiera producido. La Biblia no se hubiera escrito, por ejemplo, ¿no? No se hubiera puesto la Biblia al alcance de la gente común, porque la reforma comienza con el esfuerzo de poner la Biblia en las manos de las personas del pueblo, del campesino, del herrero, en fin, del carpintero. Porque sin la imprenta, la producción de una Biblia era muy difícil y además estaba reservada para el templo y para quienes sabían el idioma de la Biblia. Entonces podemos seguir nosotros avanzando, y hay una anécdota que sale en todos los libros cuando se habla de esto, de un pastor muy famoso, no voy a dar el nombre para no crear ninguna situación de menoscabo a esa persona. Por allá por los años 50 decía que el televisor era la caja del diablo
y por los años 70 decía, sintonícenme en el canal 50. Claro. Ajá. La primera reacción de la iglesia, porque no sé por qué la iglesia es reaccionaria, es declarar malo, satánico, todo lo que no entiende y lo que no usa. Todas esas personas que declaran satánica o pecaminosa o de influencia del mundo, toda la tecnología en sus casas no debieran tener ni televisores, ni en sus manos tener celulares, no debieran adscribir a ningún medio moderno, porque ¿por qué es diabólico, satánico, pecaminoso usarlo para el beneficio de la extensión del evangelio y no es de la misma forma cuando me beneficia a mí y yo puedo ver un partido de fútbol en mi casa el domingo después del culto? Es decir, ahí hay una contradicción vital. Por eso sostengo que hay falta de reflexión. La iglesia tiene que redimir los medios. Ese debiera ser el concepto. Debiéramos ser una alternativa en Facebook, en YouTube, en las otras redes sociales, Instagram, TikTok, en fin. Nosotros debiéramos poner allí nuestra propia insignia y ser una alternativa frente a todos los otros contenidos que hoy día existen. La gente navega libremente y por ahí encuentra el mensaje del evangelio, pero tiene que ser un mensaje esperanzador, un mensaje que apele a la necesidad que él tiene de reconocer a Jesús, a esa soledad en la que hoy día hemos caído como sociedad producto de este individualismo, este egoísmo, este consumismo que nos afecta a todos. La gente tiene que ver algo positivo, y si tú abres Facebook y encuentras a un predicador diciendo que el Facebook es del diablo, hay una contradicción tremenda. Claro. Pastor, siguiendo un poco esa línea que me parece que es, la verdad es que lo que yo he podido ver es bastante, ¿cómo llamarlo? Se manipula bastante el tema de la información, porque la verdad es que siento yo que algunos pastores temen y hablan, ¿no es cierto?, del temor que hay que tener de la tecnología, porque tienen miedo un poco de que cambie esta estructura de este culto, ¿no es cierto?, de encontrarse los domingos. ¿Cómo enfrentamos el futuro entonces, pastor, hoy día? O sea, yo honestamente escuchaba en la mañana a algunos especialistas en mi trabajo y decían, no a mí, perdón, decían y expresaban que el mundo no va a ser lo mismo definitivamente, es decir, ya no vamos a relacionarnos socialmente de la misma manera, no vamos a comprar de la misma manera, no nos vamos a trasladar de la misma manera, etcétera. De hecho, mi mamá anoche me decía, oye, pero ¿y tú, dónde está tu botella de alcohol gel? ¿Por qué no la andas trayendo? Si yo decía como que, o sea, ya con la mascarilla ya no doy más, y más encima, aparte de la mascarilla, tengo que andar con una botella de alcohol gel, entonces... Bueno, ayer incluso una cosa anecdótica con César, después de una reunión de trabajo que tuvimos, también César con su botellita y me pasa la botella, oye, échate en las manos y que toma y que el manurio y qué sé yo, son comportamientos que de alguna manera nos están llevando, y es que esta pandemia nos está llevando a cambiar nuestros comportamientos. También nos va a llevar esta pandemia a cambiar nuestros comportamientos desde el punto de vista de las relaciones eclesiásticas, cómo entender, ¿no es cierto?, esta forma de congregarnos, esta forma de vivir la comunión, ¿no es cierto?, de vivir este sacramento que tiene que ver con el culto. De alguna manera esta situación nos está llevando a replantearnos esta lógica, este rol en que la tecnología, las comunicaciones tecnológicas van a ir un poquito más protagónicamente en las relaciones eclesiásticas. ¿Cómo usted ve esta situación que se está dando? Porque el mundo no va a ser lo mismo. Ahora, no estoy por la tesis de que, ¿no es cierto?, aquí hay un nuevo orden mundial y lo que se busca, ¿no es cierto?, es persecución al mundo cristiano ni evangélico. No estoy en esa tesis, digamos. Estoy solamente preguntando un poquito cómo entender ahora, cómo nos preparamos, pastor, para lo que viene. O sea, porque yo, como usted lo decía en algún minuto, y creo que lo conversamos con Gerardo, con el Andrew el viernes pasado, pareciera ser que la gente está en la casa viendo tele, ¿no es cierto? Está haciendo como su vida ahí encerrado, esperando a cuándo se termina la pandemia y volvemos al culto y volvemos a las mismas lógicas. Y parece que esas lógicas son las que se están de alguna manera replanteándose. ¿Cuál es su mirada, por favor, pastor, frente a esto? Mira, primero que nada, yo no sé cuándo vamos a poder volver a usar el templo para reunirnos masivamente. Tengo la esperanza de que podamos pronto
volver a reunirnos, que la autoridad nos pueda dar el permiso específico a las iglesias evangélicas, porque hemos estado en el ojo del huracán permanentemente. Y una de las cosas que se ha planteado, que yo he leído, he escuchado en algunos debates televisivos y también a través de las redes sociales, es que si volvemos a reunirnos en el corto plazo, va a ser con medidas restrictivas puedan desplazar. A ver, parece que se nos fue, Pastor. Ahí está. Pastor, ahí volvió. Volví. Estamos sí, teniendo problemas de nuevo con la internet. Sí. El diablo se está metiendo. El enemigo. Tiene que mover el mouse enemigo, ahí sí. para que no se le vaya, no se le congele el computador. No, si no debiera por qué congelarse si no hace ni siquiera frío hoy día. Mira, te decía que si volvemos a reunirnos en el templo va a ser pero absolutamente restrictiva la manera en que lo vamos a hacer. Y muchas de nuestras costumbres muy evangélicas, como darnos la mano fuertemente, abrazarnos, estar muy juntos, sentados allí como para animarnos, incluso para orar por las otras personas. Tú sabes que en la práctica cristiano-evangélica, cuando alguien está afligido, cuando alguien está enfermo, cuando alguien necesita algún tipo de ayuda, de parte de todos van y lo... Uy. Ahí estamos, dele nomás. Ok, estamos con problemas en la internet hoy día y estamos bien conectados, mis aparatos funcionan bien. ¿Ven? Esto es lo que pasa con la tecnología, por eso la tecnología no puede reemplazar el contacto humano. Entonces ahí orábamos por las personas, encima de ellos, así con nuestras manos puestas sobre sus hombros. Esas cosas hoy no se van a poder hacer. Al despedirnos nos abrazábamos 1, 2, 3 veces, y eso ya no se va a poder hacer. Claro. Entonces, la conducta dentro de un recinto cerrado como el templo va a cambiar. Te decía que los adultos mayores hace muy poco fueron autorizados a salir 1 hora diaria en algunas comunas y en otras partes 3 veces a la semana, con un permiso especial, dar una vueltecita por ahí, por alrededor, por 1 hora. Todas esas cosas van a incidir. Nosotros tenemos una población adulto mayor bastante alta, y ellos son los más entusiastas y los más fieles, eran los primeros que llegaban al culto. Entonces eso también va a cambiar. Nuestras clases de escuela dominical, los profesores están encima de los niños, les ayudan a pintar, les toman la mano, los niños juegan entre sí, en fin. O sea, vamos a tener que replantear la iglesia en tanto no haya una inmunidad para todas las personas de este planeta. Probablemente va a hacer que todos los años tengamos que vacunarnos en contra del COVID-19 de aquí para adelante, o alguna otra medida profiláctica. Pero la verdad de las cosas es que nosotros tenemos que estar pensando en cómo vamos a sostener la actividad de nuestra congregación. Y aquí es donde entran a jugar estos dos elementos. Uno, las redes sociales que tú mencionaste en una de las preguntas anteriores. Y la otra es el concepto de iglesia. Si nosotros todavía seguimos diciendo vamos a la iglesia, cuando en realidad nos dirigimos al templo. La iglesia es la comunidad, son las personas. Correcto. Por tanto, una manera de ministrar, y eso va a poder ser posible gracias hoy día a todas estas redes sociales, generar grupos pequeños donde una persona se conecte con 4, 5, 10 personas, oren juntos y mantengan la actividad espiritual de la iglesia. Y además los hermanos desde su casa, comenzando a hacer iglesia, realmente yo me entusiasmo porque si nosotros desde nuestras casas
comenzamos a hacer iglesia, la verdadera revolución social se va a producir. Hasta ahora hemos tenido familias sin compromiso, familias que viven allí y a veces ni entre ellos saben que son cristianos. Si nosotros redescubrimos el concepto de que somos iglesia y nos juntamos e invitamos a nuestro hogar a 3, 4 personas, un grupo pequeño, y alguien a través de las redes nos ministra o nosotros los ministramos, realmente puede producirse una revolución social en nuestro país extraordinaria, semejante al de la Reforma. Yo le pregunto si seguimos pensando en clave anterior al COVID, estamos fritos. Sí, yo conecto un poco con lo que usted plantea, porque la verdad es que a mí lo que me pasó, digamos, así como fuerte, digamos, al analizar, bueno, nosotros le quiero contar a nuestros hermanos y hermanas que nosotros hacemos un análisis un poquito más metódico, un poco de esta situación tecnológica, es decir, cuando empezamos con estos desafíos y empezamos con los cultos el domingo, ¿no es cierto? Así como bien básicamente, y cuando empezamos también con los programas a media semana, le pedíamos a Osmel Caña, que también que es un amigo, un hermano también, que nos ha ayudado un poquito con el tema del desarrollo tecnológico, nos empezaron a entregar cierta analytics, que se llama. Todas las plataformas, y les quiero contar a los hermanos, todos los recursos tecnológicos, Instagram, Facebook, YouTube, tienen lo que se llama la analítica, es las estadísticas de uso de esa plataforma. Es decir, nosotros podemos tener acceso en Facebook a cada una de las actividades, saber cuánta gente se conecta, cuánta gente nos reproduce, cuánta gente, ¿no es cierto?, nos vuelve a ver, las reproducciones, los contactos online, cuántos comentarios, etcétera. O sea, es una información absolutamente detallada. Entonces nosotros, desde que empezamos a transmitir hasta hoy día, sabemos perfectamente cuál ha sido la movilidad tecnológica, ¿no es cierto?, de conexión con nuestros programas y sobre todo con el culto. Y a mí hay datos que me dejan bastante en shock, digamos, positivamente hablando. Por ejemplo, no sé, se me viene a la memoria el programa que tuvimos hace 2 viernes atrás con las mujeres, ¿no es cierto?, representantes de nuestra iglesia, con Elizabeth, con Lorena y con Gisela. O sea, ese programa solamente tuvo más de 1.800 reproducciones. Entonces, y tuvimos, no sé, 20, 30, un poquito más de conexiones online. Hemos tenido clases los días miércoles, el estudio bíblico que ha hecho Gerardo y usted, pastor, con, no sé, 30 y tantos conectados, y resulta que después tenemos 300, 400, 500, 600 reproducciones. Los cultos del domingo, yo estoy absolutamente impresionado, es decir, en la noche me dejan pensando después de que hago el analytics y digo, oye, pero si al culto venían, no sé, 80 personas, 100 personas, 120 personas en los momentos de mayor pic, sobre todo en el veranito cuando es calentita la mañana del verano, ¿no es cierto? Vienen nuestros hermanitos y vienen nuestros niños y la iglesia está llena de vida y hay 80, 100 personas y resulta que cuando transmitimos el culto están esas 60, 70 personas entre Facebook y YouTube, pero después tenemos, no sé, 800 reproducciones, 1.000 reproducciones, 1.000 y tantas reproducciones. Entonces, yo creo que el propio dato duro nos hace reflexionar. ¿Y qué pasa ahí, pastor? ¿Cuál es su mirada frente a esto que definitivamente, ¿no es cierto? Algo pasa. No sé si, como alguien, creo que la Lorena, la pastora Lorena de Valparaíso lo dijo ese día, y dijo, o no, o Gisela creo que fue, dijo, este COVID lo que ha hecho también, esta pandemia, es que hemos botado las paredes de la iglesia y hemos abierto a la conectividad con gente que no viene los domingos, con gente que no viene al culto del miércoles, que no viene a los estudios bíblicos, que no viene a la escuela dominical, pero se conecta a través. ¿Qué es lo que pasa, usted cree ahí, pastor, sin pedirle el análisis, por supuesto, digamos, técnico, sino que la perspectiva, digamos? ¿Cuál es su sensación de que la gente reproduzca tanto un programa eclesiástico, reproduzca tantas veces un culto? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué esa gente no está en las iglesias, pero sí está en las redes o sí está en la casa mirando lo que estamos haciendo desde la iglesia? Yo creo que esas son las cuestiones propias de nuestro tiempo, las características propias de nuestro tiempo. Quisiera aprovechar aquí tu pregunta para señalar la forma en que nosotros planificamos nuestro trabajo
desde el 15 de marzo para acá. El primer tiempo fue un poquito de shock, sin saber para dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo. Y la decisión fue, tenemos que mantener a la iglesia unida, y los símbolos de esa unidad fueron el servicio del domingo en la mañana y el día miércoles. Era la manera precaria, rápida, de decirle a la iglesia, miren, aquí estamos siendo iglesia todavía, hay patria, ciudadanos, debemos seguir. Luego de eso empezamos a darnos cuenta de que esos programas tenían que ser cada vez de mejor calidad. Y si ustedes comparan nuestras primeras transmisiones con lo que hoy día ofrecemos a nuestra iglesia como producto del trabajo de todo el equipo de comunicaciones, la distancia es extraordinaria. La capacidad técnica nos ha llevado a producir programas que yo siempre le digo a todo el equipo de comunicaciones que son lindos de ver. Y me imagino que son constructivos de escuchar y de analizar. Luego de eso, la siguiente etapa fue comenzar a echar a andar los distintos ministerios de nuestra iglesia. Y hoy día, gracias a Dios, tenemos toda nuestra estructura ministerial funcionando online. Los ministerios incluso de oración se hacen online, se hacen por WhatsApp, se hacen a través de las redes, en fin. Y el siguiente paso, ya que echamos a andar todos nuestros ministerios, es evangelizar. ¿Y por qué nos damos cuenta de que es necesario hoy día producir algún medio y estamos orando para que el Señor nos guíe a encontrar las herramientas para poder llegar con un mensaje evangelizador, por así decirlo, de esperanza, de vida, de luz a las personas que nos ven y nos escuchan? Precisamente por lo que tú dices. Saber que una actividad que nosotros consideramos primariamente como mantener la vida y la identidad de nuestra congregación se transforma en un producto en las redes sociales que es reproducido tantas veces, nos pone a nosotros una tremenda responsabilidad de ofrecer precisamente el camino del evangelio a aquellas personas que, si son creyentes, bueno, van a sentirse identificados, van a decir, son evangélicos igual que nosotros, pero si no lo son, puedan ver en nosotros como iglesia el reflejo de Jesús ofreciéndoles una nueva vida, un cambio radical en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar frente a la sociedad, en su forma de trascender más allá de esta vida. Además, ofrecerle a través de esta relación, de esta conexión nueva con el Señor Jesucristo, un estilo de vida más solidario, más humano, más básico en cuanto a valores de nuestra humanidad. La despersonalización hoy día es tremenda, la individualidad, como dije hace un rato atrás, pero sin embargo el Evangelio nos habla de comunidad, nos habla de sociedad, apela a aquellos sentimientos más atávicos que existen en nuestro ser interior, y que obviamente cuando yo encuentro a Jesús, realmente descubro también a las personas que están a mi alrededor. Entonces, debemos aprovechar precisamente esa instancia, esa capacidad que tienen los medios sociales de llegar a tantas personas, a tantos lugares, para buscar la manera constructiva de mostrar el amor de Jesús a todas esas personas. Así es que este analytics que tú señalas con estos números tan grandes, en realidad ponen sobre nosotros un desafío, un peso que debemos ser capaces de responder hoy día a nuestro tiempo, a lo que el Señor espera de nosotros. Por eso digo, una vez que ya volvamos a cierta normalidad o a una nueva realidad, como ahora se dice, la iglesia va a tener que seguir trabajando a través de los medios sociales, seguir asentando el concepto de la iglesia familiar y usar el templo para esa reunión de adoración donde venimos a darle gracias al Señor, a adorarlo a Él, tomar fuerza para seguir siendo iglesia en medio de la comunidad en la que Dios nos ha puesto. Bueno, pastor,
tremendamente interesante que también yo creo que hay un debate interno, uno escucha autoridades eclesiásticas de distintas iglesias, y me parece que hay un debate interesante ahí un poco del rol que debe cumplir la iglesia, porque al parecer que el mundo evangélico está bastante encapsulado, digamos, si bien el evangelio habla, como usted dice, de ir con el mensaje, de transformar a las personas, de salir un poco al mundo a generar y entregar este mensaje de amor, de transformación, ¿no es cierto? Esta revolución en el amor, digamos, de Jesús, pareciera ser que con la historia nos fuimos encapsulando y finalmente el templo pasó a ser, digamos, parece que el templo pasa a ser más importante que la propia iglesia, digamos, entendía la iglesia como esa Sí, dinamización de las relaciones en las personas. Entonces pareciera cierto. ser que lo fundamental para un cristiano era ir todos los domingos a las 10 de la mañana al templo o todos los miércoles a las 7 de la tarde al templo, que era lo fundamental, era la forma de ser cristiano, y al parecer nos olvidamos un poquito que ver con entrar a relacionarse con las personas de una forma un poco más horizontal. Creo que la gran crítica que hay al mundo cristiano cuando uno conversa con gente que no es convertida es que pareciera ser que los evangélicos o los cristianos en general te hablan desde una cierta plataforma moral superior, digamos, ¿no? Y enclaustrarse en el templo tenía que ver con eso, un poco con esa mirada, sentirse diferente, estar ahí juntos, y la acción social en la calle o con otros era un poco más compleja, y al parecer el fenómeno sociológico, eh, hemos tenido la oportunidad de participar en algunas conversaciones con gente del mundo de lo social, que realmente también le llama la atención, que hay un fenómeno sociológico de que finalmente los cultos o de algunas iglesias o algunos servicios son bastante menos cerrados en su mensaje respecto a lo que se pensaba cuando estábamos un poquito encerrados en los templos. Entonces, me parece una situación interesante, digamos, de analizar por qué entonces hay tanta reproducción, digamos, por qué hay tantos mensajes, por qué la gente vuelve y vuelve a ver los cultos. Eh, es una cosa que llama mucho la atención y me parece que es un punto también, como lo decía y lo vuelvo a decir, como alguna vez lo dijo, ¿no es cierto?, nuestro general Crocker decía que él consideraba que Dios no había mandado esta pandemia en términos de un castigo, sino lo que hace es ponernos un punto de atención, ¿no? Y las grandes cosas que le pasan a la humanidad es fundamentalmente porque Dios nos quiere decir algo. Y ese algo tiene que ver con replantearlo, a lo mejor el rol eclesiástico que estamos jugando. A lo mejor es importante volver a salir a las calles, volver a juntarse con la gente, ser de alguna manera personas que sí tienen transformaciones espirituales profundas, ¿no? Que hay una nueva forma de entender la vida a partir de lo que Jesús nos entrega como lineamiento, como forma de vida, pero que es importante comunicárselos a otros, ¿no? Y con un lenguaje cercano, con un lenguaje de esperanza, ¿no es cierto? Con que la gente nos entienda, porque creo que a veces el gran problema es que no se entiende lo que queremos decir, digamos. Entonces, ahí hay una cosa interesante por analizar y concuerdo con usted un poco en el análisis. Quisiera, como es costumbre del programa, nos fuimos un poquito, digamos, en la conversación, digamos, siempre saludamos a quienes nos ven, tenemos más de 20 conectados, que siempre ha sido un muy buen promedio para nosotros. Quisiera saludar a Matías Martínez, que es uno de nuestros hermanos, joven hermano, fiel al programa, que siempre está comentándonos y nos hace preguntas, cosas muy profundas e interesantes. Yo diría que a una de las más fieles de todas al programa, Elianita Mora, nuestra querida hermana Eliana. Eh, Muchas gracias, Eliana, a Ruth Estrada, que nos está viendo. Muchas gracias, Ruth. Ivette Muñoz, Trinidad Labrín también, ¿no es cierto? Íconos todas ellas de nuestra querida iglesia. Rafael Guzmán, muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. A Boca Sur, a María Luisa Durán, que también se conecta seguido con nosotros. Gustavo Muñoz, muchas gracias, Gustavo. Valentina Lira. Mari Castillo, querida hermana Mari, muchas gracias. A Andrés Jiménez con Lucía Pérez, bueno, ese matrimonio, ¿no es cierto?, que yo conozco bastante bien, ellos se conectan igual y nos mandan saludos. Yesenia Camaño, Marisol Parra, Lorena Pérez, Ricardo Alarcón, etcétera. Nidia Chávez, que también nos escribe bastante seguido. Muchas gracias a todos ustedes por siempre estar conectados y de alguna manera participar de este programa que tiene, como dijo el pastor, simplemente el objetivo de poder dialogar y conversar, conocer algunos temas y profundizar en algunos temas que nos parecían interesantes en este proceso. Vuelvo con usted, pastor, entonces. Aquí
quiero que usted me diga qué podemos decirle a nuestros queridos hermanos y hermanas de cómo la Iglesia del Nazareno hoy, ¿no es cierto?, 31 de julio de 2020, ¿qué podemos esperar hacia adelante? ¿Qué mensaje usted le entregaría a nuestros queridos hermanos y hermanas para poder empezar a vivir esta iglesia? ¿A qué me refiero? Hay gente que ya asumió que la cosa para adelante es distinta. No sabemos tal vez cómo, pero sí es distinta. Hay gente que ya está metida en las redes, ya estamos, nuestros propios ministerios ya están ahí, costó un poquito al principio, pero como lo hablamos con el Raúl, con el hermano, con el pastor Raúl, ¿no es cierto?, Moreno, el viernes pasado, ¿sabéis qué? Fue como que hay que hacerlo y hay que hacerlo, no sé cómo tal vez, ni qué herramientas tengo, pero si tengo un teléfono, puedo transmitir. Si tengo un computador, puedo transmitir. Si tengo Facebook, puedo transmitir. Es decir, con elementos muy básicos empezamos a transmitir el mensaje. Ahora, ¿qué se viene, pastor? ¿Cómo estamos esperando a que esto vuelva a la normalidad como antes? Seguimos esperando, viendo, ¿no es cierto?, cómo a lo mejor se pilla la vacuna y volvemos a los cultos de 80 personas los domingos, al culto de 20 personas el miércoles. Y no hago un juicio de valor del número, no es eso, sino que es un poco para entender, digamos, el proceso. ¿A qué nos invita, pastor, hoy día? ¿Qué debiéramos hacer como miembros de esta iglesia en este proceso que aún no termina y la verdad que no sabemos cuándo va a terminar? Porque hoy día escuchaba a alguno de los científicos que hablaba sobre que hay una corriente que está, ¿no es cierto?, rápidamente, efusivamente buscando la vacuna, pero podría darse la situación del SIDA, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana tiene la particularidad que se transformó casi en una pandemia en su minuto, ¿no es cierto?, pero que nunca se... O sea, el SIDA no tiene vacuna. Lo que hay es que hay un desarrollo, ¿no es cierto?, en términos de medicamentos que permiten, ¿no es cierto?, enfrentar algunos síntomas y poder llevar la enfermedad para que ellos tienen. Entonces, también este científico planteaba que en una de esas no vamos a encontrar la vacuna, ¿no es cierto?, de el COVID, y tendríamos que desarrollar en otra línea el tema de los medicamentos y los remedios. ¿Cómo en esta situación de incertidumbre enfrentamos el futuro? Lo quiero invitar a reflexionar con nosotros y que usted nos dé un mensaje de futuro desde esta iglesia local Nazareno Hualpén. Importante, por favor, querido pastor. Bueno, esas son palabras mayores las que me estás pidiendo, Marcelo. ¿Ya? Primero porque uno siempre reflexiona sobre cuestiones vividas. Ajá. Y no sobre cuestiones por vivir. Sobre cuestiones por vivir es proyectar y proyectar con visión, etc. Pero me atrevería esta noche a decir algunas cosas así como líneas gruesas. Lo primero es volver a encontrar a Jesús como el Señor de la iglesia. Jesús es la persona a la que nosotros seguimos, a la persona que queremos parecernos y la persona con la que nosotros debemos relacionarnos todos los días. Jesús es nuestro Salvador olvidado, ¿no? Porque sentimos que somos salvos, pero hacemos nuestra vida lejos de los valores que Él quiere que nosotros vivamos, de las formas, los principios, las acciones que Él quiere desempeñar a través de nuestra vida. Entonces, obviamente, que el primer paso para poder enfrentarnos a partir de hoy, a partir del 1 de agosto, de ahí para adelante, es que nosotros debiéramos iniciar un proceso de introspección, de búsqueda de Jesús, y ahí encerraditos en nuestras casas, si nos toca la cuarentena, con las restricciones propias si no estamos en cuarentena, con el trabajo a distancia, con la educación a distancia, con toda distancia,
debemos volver a reencontrarnos con Jesús profundamente. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, siguiendo la línea de nuestra iglesia a nivel mundial, bajo la dirección de nuestros superintendentes generales, ellos nos están orientando y nos dicen que el mensaje de la iglesia tiene que manifestar algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que es la esperanza de vida, que es positiva, que es una vida abundante, que es una vida de alegría, que es una vida de servicio, proyectarla a través de la esperanza para un mundo que hoy día está sin esperanza, que está angustiado, que está dolorido, que está desorientado. Si nosotros podemos transmitir que en Jesús hay esperanza, sería el camino de respuesta para la incertidumbre que la gente vive. Y lo tercero que dice, que planteo, es precisamente esta vida en comunidad. Nosotros como cristianos vemos a nuestra sociedad y a veces pienso que actuamos como ese fariseo que ora diciendo lo bueno que es él, y que de alguna manera Dios tiene que estar agradecido de tener cristianos como nosotros. O sea, ¿qué haría Dios sin los cristianos como nosotros si el mundo está tan lleno de maldad y de perdición? Entonces, esa dicotomía entre iglesia y mundo nos ha hecho mal, porque nos ha obligado a identificar nuestra fe con un lugar físico y no con la experiencia diaria de caminar entre las personas. Entonces, nosotros tenemos que horizontalizar nuestra fe. Mira, uno de los pecados de los pastores es que nos creemos los jefes, nos creemos los pastores, ¿no? Creemos que somos el mediador de la gracia entre Jesús y la iglesia. Y la figura del pastor es de alguien que ayuda a la gente a encontrar a Cristo, a formar su ministerio, a formar su vida entera, pero desde una horizontalidad que es terriblemente democrática. Entonces, obligamos a la gente a que se identifique con un lugar físico como el templo, para que ellos vean que nosotros como pastores somos las personas que la llevamos, que somos los que tenemos la visión, que somos los que sabemos lo que hay que hacer, etc. Esa situación tiene que ser dejada de lado para permitir que la iglesia, que es nuestra familia, y ojo con el concepto de familia también ahí, ese es otro tema, pero vamos a decir familia, porque a veces entendemos el modelo de familia de países desarrollados o de una cultura norteamericana que es tan distinta a la nuestra, pero que la imitamos. El concepto de familia, mi familia es la iglesia. Y en esa horizontalidad, entonces nuestros superintendentes generales nos han dicho también que la iglesia tiene que servir. Tiene que servir. Y lo hace basado en esa misma compasión que Jesús tuvo cuando miró a las multitudes y las vio como ovejas sin pastor. Mira, si la diferencia entre tú y tus vecinos, entre yo y mis vecinos, es que sencillamente Jesús perdonó mis pecados, pero no soy distinto al resto de mis vecinos. Tal vez mi conducta hoy día está regulada por los valores cristianos y a lo mejor otras familias hay violencia intrafamiliar o no hay diálogo entre padres e hijos, etc. O tienen hijos que tienen el riesgo de caer en la droga. Pero esa es una cuestión circunstancial que aún a las familias cristianas les afecta. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado cuando calificamos a nuestra comunidad. Sin embargo, si nosotros nos vemos como iguales a nuestro pueblo, va a ser más fácil caminar con ellos, compartir con ellos, conversar con ellos, mostrarle a Cristo en nuestra vida. Así es que yo creo que lo que se sigue para adelante, aparte del uso de las redes sociales, que eso ya tenemos que conquistarlas, tenemos que redimirlas, es el gran desafío que nosotros tenemos a partir de esta pandemia,
Y además de este concepto que yo quiero introducir ahora de una iglesia que se sostenga joven en el tiempo, tenemos que volver a Jesús como el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestras familias y el Señor de nuestra comunidad que llamamos Iglesia del Nazareno de Hualpén, mantener delante de nosotros una expectativa esperanzadora como un mensaje vital para compartir con las demás personas y servir, estar disponible para aquellas personas que están a nuestro alrededor. Pastor, y en eso, por ejemplo, justamente nos escribe Nidia Chávez, que siempre está participando con nosotros. Nidia Chávez coloca, así es, hemos sido llamados a servir. Pero me gustaría profundizar un poquito más en ese concepto. Yo siento que uno de los grandes problemas que a veces tenemos es que la grandilocuencia, digamos, verbal, ¿no? Eclesiástica, nos lleva a eso justamente que usted dice, a guardar ciertas distancias con la comunidad, con nuestra gente, con nuestras propias familias. O sea, el otro día veía un artículo interesante que hablaba sobre lo que ha demostrado el cierre de los templos, es que parece que solo el papá de la familia iba a la iglesia y los hijos no tenían idea que el papá iba a la iglesia, por ejemplo. Entonces, ni siquiera sabían a qué iba el día domingo y se desaparecía de la casa 2 horas. Entonces, en esa lógica tiene con este claustro del que yo hablo, ¿no? Cuando hablamos de servicio cristiano, ¿a qué nos referimos necesariamente? Cuando hablamos de seguir a Jesús, cuando hablamos de la transformación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de restauración, y que eso tiene que ver con que finalmente desembocamos en el servicio cristiano, ¿a qué nos referimos conceptualmente? ¿Cómo aterrizamos esa mirada? ¿Le servimos a Dios? ¿Le servimos a quién? ¿A nuestros hermanos? ¿Le servimos al pastor? Cuando hablamos de servicio, ¿a qué necesariamente nos estamos refiriendo, pastor? Okay. Ese es un concepto que hemos trabajado mucho en la iglesia, porque la palabra servicio hoy día está referida a cuestiones que alguien ofrece a cambio de un pago, por ejemplo, servicios comunicacionales. O está referido a las personas que hacen en un inicio. Pues bien, el servicio cristiano es eso y mucho más que eso, porque no para encontrarse con aquellos que necesitan de Jesús y poder darles en Jesús una salida. Por ejemplo, conozco un vecino y ese vecino tiene alguna situación problemática y se le enferma, no sé, un pariente que está en su casa y él no tiene auto y yo tengo auto. Conozco de la situación, lo natural es que yo le diga, mire, yo le ayudo, ahí está mi auto, vamos. Algo tan solidario y tan sencillo como eso, hecho en el nombre de Cristo, es servir a Cristo, es servir a Dios. Pero si yo digo, mira, el vecino tiene a su hijo con un ataque de cualquier cosa, y apoyándome en mi lindo auto lo limpio, y no soy capaz de ir a ofrecerle el auto, y después yo digo que sirvo a Dios, en realidad no sirvo. Ok. Porque servir a Dios es servir a través de pequeños gestos o grandes gestos a las personas que sufren. Mira, una de las cosas que conversamos al principio nosotros dos, Marcelo, si mal no recuerdas, es que en los primeros programas tú señalaste que uno de los propósitos de nuestras conversaciones necesarias era cumplir nuestro rol social. Y yo te dije, bueno, yo prefiero que no digas eso, porque cuando veo a las personas, por ejemplo, que recogen la basura en nuestras poblaciones, ellos sí están cumpliendo un rol social, aunque les paguen. O cuando veo voluntariado que está llevando, no sé, mascarilla a la gente que no tiene mascarilla.
o está juntando alimento, o participa en las ollas comunes. Transmitir un programa día viernes, claro, puede ser catalogado como una acción social porque informa, pero era demasiado título frente a todo el quehacer que mucha gente, cristiana o no, hace en favor de personas que sufren. Y servir es dar una palabra de aliento a una persona que está sola. Servir es ir y pagarle la cuenta a un adulto mayor que no puede salir de su casa. Servir es preparar comida para la gente que está sufriendo y que tiene hambre, como lo hicimos, por ejemplo, para el terremoto del 2010. Servir es cualquier gesto que yo hago a favor de otra persona en el nombre de Jesús. Si alguien no es capaz de servir a otra persona, él jamás va a poder decir que sirve a Dios, aunque esté todos los domingos, todos los miércoles en nuestro culto. Ok. Ahora, en realidad, entonces, pareciera ser que ser cristiano es bastante más simple de lo que a veces uno cree, o de lo que uno ve. Eh, por ejemplo, yo siempre lo comparo con los samuráis. ¿En qué sentido? Que los samuráis es una historia, ¿no es cierto?, tremendamente relevante en una dinastía y finalmente cuando uno habla de los samuráis, habla de un guerrero y finalmente la palabra samurái significa servicio, ¿no? Significa servir. Eh, y en las culturas occidentales, ¿no?, como la nuestra, el servir pareciera ser que tiene que ver solamente con la posibilidad de entregar ese tiempo que a mí me sobra a otros. Y lo que usted nos plantea es mucho más revolucionario en el sentido que el servicio es algo permanente, cotidiano, que debiéramos estarlo Sí, desarrollando y realizando todos los días 24 horas. ¿M? sí, Eh, y que en definitiva tiene que ver con que cuando le sirvo a otros, realmente es el sentido, porque servirle a otros es servirle a Dios. Y creo así que es. esa reflexión que pareciera ser bastante básica y elemental es tremendamente profunda, ¿no es cierto? Y transformadora, porque yo creo que a veces nosotros creemos que ser un buen cristiano tiene que ver con grandes cosas, ¿no? Con cosas como saber mucho, manejar mucho el concepto, mucho la Biblia, etcétera, y pareciera ser que definitivamente lo real y fundamental es bastante más elemental y básico porque tiene que ver con la cotidianeidad del ser humano, en el servicio a otros, ¿no? Pensando en que ese servicio es porque uno tiene que servir, dado que ese otro es hermano y que es hijo de Dios como yo. Y que en definitiva la única diferencia, como usted dice, es que Dios a mí ha perdonado mis pecados, ¿no es cierto? Porque eh, acepto que soy pecador y me comprometo en esa transformación, digamos, cotidiana. Y por lo tanto el servicio es algo que debiera darse 24 horas cotidianamente, incluso en mi propio espacio familiar o en mi propio espacio social. Entonces me parece que es muy interesante llevar adelante un poco esa dimensión que es un poco básica, pero que es tremendamente elemental y profunda. ¿M? Bueno, ya llevamos más de una hora de conversación. Yo quisiera agradecer a nuestro querido Andrés Iturra, Andrew, ¿no es cierto?, de los Lobos, que a pesar de que él está también en sus compromisos como pastor de jóvenes y también desarrolla actividades, ¿no es cierto?, en su iglesia, se conecta siempre y no, nos pimponeamos ahí comentarios y preguntas. Muchas gracias, Andrés, a Paola Brandt, que siempre ha estado con nosotros también, a Anita de Valdivia, que también nos está viendo. Anita, muchas gracias por conectarte con nosotros. Como dijimos ya, este es el último programa. El último programa con el que cerramos este primer ciclo. Vamos a ver cómo se dan los comentarios, si es que a ustedes les interesa que sigamos con este programa o no. La idea es que ustedes nos puedan compartir esas opiniones y también a lo mejor compartir con nosotros qué temas les gustaría que fuéramos tratando en la programación. Yo, Pastor, para ir despidiéndome, me gustaría, o despidiéndonos, me gustaría que usted nos diera un mensaje. Cuéntenos un poquito de la programación que tenemos, cuéntenos qué le gustaría a usted como pastor de esta iglesia
que nos fuéramos generando como iglesia, como dinámica. Yo desgraciadamente veo algunos hermanos no los he podido ver en las redes sociales, algunos me imagino porque no pueden acceder, otros porque simplemente no han decidido no acceder a las redes sociales. ¿Qué mensaje hay ahí para aquellos hermanos que están un poquito distanciados, que de alguna manera no han entendido un poco este rol o esta realidad, esta situación, que están un poquito lejos, pero que de alguna manera nosotros estamos pensando en ellos, estamos pidiendo por ellos para que se incorporen a la iglesia a través de las plataformas o como ellos puedan? Un mensaje, por favor, pastor, para esta comunidad que lo ha pasado mal, porque también ha sido víctima del COVID. Hemos sido víctimas en una de nuestras iglesias que ha sido ícono, lo de Ocasuri, una cosa tremendamente fuerte, profunda, que nos golpeó muchísimo, pero que también es esperanzadora. Y en eso me gustaría, pastor, que usted pusiera ese acento como para ir despidiendo el programa, en lo que tiene que ver con, a pesar de los dolores, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la pandemia propiamente tal, ¿cuál es el mensaje de esperanza que usted quiere compartir con nosotros, con su comunidad, con su iglesia, con los hermanos y hermanas para poder enfrentar el futuro? Bueno, antes de cerrar con una reflexión personal, quisiera dar gracias al Señor por todo el equipo de comunicaciones de nuestra iglesia. Es extraordinario. Además, trabajamos de una manera muy horizontal, muy coordinada. Y en ese equipo está César, está Osmel, a quienes consideramos parte de nosotros ya. Son personas que la iglesia no las conoce, los demás son todos parte de nuestra congregación. Y el equipo de comunicaciones es y espero que siga siendo extraordinario, e invitamos a todas las personas para que conozcan el tema, diseñadores, personas que sepan editar, personas que sepan de computación, que se vayan sumando, que sepan escribir, que se vayan sumando a nuestro equipo. Nosotros tenemos la puerta abierta para todas las personas que quieran aportar al Señor. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, dar gracias al Señor por las redes sociales, que hoy día nos ha permitido mantener el contacto con nuestra comunidad inmediata, que ese fue el objetivo primario, decirle a los hermanos de la iglesia: aquí estamos todavía paraditos sirviendo al Señor, pero esto se fue ampliando y, como tú decías, las cifras realmente son extraordinarias. Decir además gracias a todas las personas que viernes a viernes nos esperaban y nos han seguido con mucha fidelidad en este programa que le llamamos cariñosamente Una Conversación Necesaria. Que saben, yo pensé que habíamos nosotros creado ese nombre. Nos sentíamos tan felices de haber creado un nombre que sonaba tan bien, Una Conversación Necesaria. Y después alguien me bajó los aviones y me dijo: no, si hace muchos años había un programa en la televisión que se llamaba de la misma manera. Yo no sé qué programa era, ni he buscado tampoco en internet para saber de qué se trataba. Espero que haya sido también así, un programa de conversación franca, sincera, abierta, sin mayores pretensiones, que ayudar a quienes escuchaban a sentir compañía, a sentir orientación y a ver que las cosas no eran tan dramáticas como a veces pensamos. Diciendo esas cosas, también quiero saludar a todas las personas que se conectaron hoy día y acoger un pensamiento de Andrés, nuestro querido pastor de Jóvenes de los Lobos. Él dice: el ser humano siempre busca poder. Es por eso que es más cómodo imitar a Juan el Bautista. Miren la reflexión que hace este pastor nuestro. Aún Juan el Bautista, con su discurso condenatorio, el hacha está puesta sobre el árbol, dudó de a sus discípulos para saber si él, Jesús, era el que Dios había enviado como el ungido, ya que no seguía la línea de Juan el Bautista de poner el hacha al árbol. Y Jesús, dice Andrew, acogía a todos y no condenaba a ninguno. Y más abajo dice: si das un vaso de agua
a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Eso lo dijo Jesús, lo escribió Andrés aquí en el Facebook. Servir a Jesús es servir en lo cotidiano a quienes, por quien Jesús igual murió, para darnos esa esperanza y darles esa esperanza a ellos. Muchas gracias, Andrés, por tu reflexión. Realmente lo escribiste muy bien. Te agradezco que hayas hecho ese comentario ahí en las redes. Y también Nidia Chávez dice: servir también conteniendo a las familias que tienen personas con capacidades diferentes, dice, orando y además llevándole ayuda al hogar, material. Dios nos elige y muestra dónde hay necesidad. Donde hay necesidad, que mi dedo tan gordo no me deja seguir leyendo. Bueno, ahí está. Donde hay necesidad, dice, que también es la oportunidad para que crean en que Jesús es real. Nuestro trabajo en la iglesia es nuestro trabajo en la iglesia de Valparaíso. Nidia, entonces, de la iglesia de Valparaíso, la saludamos en la distancia. Gracias por sus pensamientos, son realmente muy positivos. Y para concluir, yo antes Pastor, sí, a ver. Quiero decirle que nos siguen llegando mensajes, muchísimos mensajes. Quiero saludar especialmente a Sami Bolaño, Sami Bolaño. Ella siempre nos escribe al Facebook, pero esta vez Sí. está conectada directamente desde Guayaquil, Ecuador. Ecuador es un país hermano que, bueno, ha sufrido bastante con el COVID. Queremos mandarle un gran saludo a Sami. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos escriben en general diciendo que quieren que seguir con el programa. También tenemos otro mensaje desde Buenos Aires, así que estamos bastante contentos y orgullosos, ¿no es cierto?, de que, no orgullosos no es la palabra, contentos, ¿no es cierto?, agradados de que nos escriban de otro lado. Aquí también hay un saludo muy especial, muy especial de parte de Irma y Mario. Ellos desde Buenos Aires dice: felicitaciones por el ciclo. Muchas gracias, Irma y Mario. Bueno, Mario participó con nosotros en el programa que tenía que ver con las misiones. Fue un maravilloso programa también, muy educativo, pero también muy sentido, ¿no?, de un poco el rol que debemos cumplir como iglesia. Eso fue muy educativo, muy interesante, muy profundo. Y la mayoría en realidad pide que siga el programa. Se conecta ahora Alberto Valenzuela, ya no estamos yendo, pero en general la gente se ha ido conectando, hay más de 30 conectados, así es que súper agradecidos. Vamos a analizar entonces como equipo, con nuestro pastor, la posibilidad de volver a repetir el programa o volver a hacer otro ciclo. Hay que definir los contenidos y, como muy bien decía el pastor, esto es bastante a veces complejo, es una cosa técnica, tiene que estar allá César en la dirección. De hecho, por ejemplo, mientras yo estoy aquí, ¿no es cierto?, lateándolo a todos ustedes con las preguntas y lateando a Pastor, el pastor está en otro lado, yo estoy acá. Y está en este caso nuestro querido hermano José Bello con el computador ahí indicándome las estadísticas. Él me va soplando un poco lo que va, los tipos de preguntas. Así es que salimos el pastor y yo en la pantallita, pero en realidad somos un equipo mucho más amplio de gente muy comprometida. Y en esto quisiera yo también, si usted me permite, pastor, saludar a los chiquillos, especialmente bueno, Sebastián, que nos ayuda en las gráficas, a José, que está a cargo de, ¿no es cierto?, el Instagram está bastante votado. Ya hace un par de semanas que él tomó la administración de ese medio tecnológico de comunicación y ha generado muy buena interacción con los jóvenes. Recordemos que también está bastante parcializado las redes sociales. Instagram es para los jóvenes, Facebook es para los más viejitos, etcétera. Así que, José, te agradezco muchísimo por estar acá hoy día, pero además por tu trabajo como nuevo, entre comillas, ¿no es cierto?, en el equipo, y lo has hecho muy bien. Muchas gracias, José Bello, por eso. Quiero saludar porque él ha estado también cuando nos estábamos juntando a transmitir en vivo y cantábamos aquí, ¿no es cierto? El Seba se preocupaba de la parte de la amplificación y hoy día es nuestro generador de gráfica. Quiero saludar especialmente, creo que a alguien que ha sido un tremendo aporte y que ha ido creciendo muchísimo en este equipo, que es Esteban Bunster, un gran valor, un joven muy talentoso, un chico muy responsable, muy comprometido con el trabajo, muy comprometido con su iglesia. El otro día
y a modo, digamos, de incidencia, íbamos con mi mamá en el auto y trasladamos a Ruth, a su mamá. Yo la felicitaba a Ruth por el hijo que tiene, porque a pesar de ser Esteban tan joven, es un chico muy responsable, muy comprometido, tremendamente talentoso, y que estudia además este tema de las comunicaciones y todo, y sabemos que le va a ir muy bien con ayuda de Dios, va a ser un tremendo profesional. Y se me queda en el tintero, y quería dejar, digamos, también para el final a Ulises, porque Ulises es nuestro editor, y Ulises se lleva, yo diría, la gran tarea de editar las horas de videos, horas y horas de fotografía. Lo que nosotros hacemos los domingos en realidad es una cosa que tiene que ver con un trabajo continuo en la semana, y perdónenme, hermanos, que me detenga en esto, eh, pero es súper importante que ustedes sepan que detrás de lo que aparece en pantalla, de lo que aparece en el computador, hay un trabajo tremendo técnico y también conceptual, y esto es súper interesante porque lo que hacemos es, ¿no es cierto?, para glorificar al Señor. Lo que hacemos no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con que yo me siento súper bacán, ¿no es cierto?, por estar en pantalla, o el que edita se siente súper total porque edita. No, entendemos que hay dones, ¿no es cierto?, y lo conversamos también con César al principio de las programaciones, que hay dones que Dios ha puesto, y eso tiene que ver con, ¿no es cierto?, que lo ponemos para la obra de Él, para la glorificación de Dios, ¿no es cierto?, y que también lo ponemos, como dice el pastor, al servicio de nuestros hermanos. Así que Ulises se lleva un tremendo peso, porque es el que edita, el que toma, como digo, todas las horas de grabación. Ustedes mismas, hermanas, para lo que fue el culto, ¿no es cierto?, de las Damas Nazarenas Distrital, nos mandaron muchos videos, mucha información que tuvimos que ir editando. Y eso lo hace Ulises, y yo digo, o sea, Ulises a veces trabaja de noche y llega en la mañana y llega a editar, no llega a dormir, y edita porque está muy comprometido con la obra, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia, y porque servimos al Señor y servimos a nuestra comunidad. Así que un reconocimiento a cada uno de los hermanos que participan de este equipo de comunicaciones que finalmente se ha transformado en un ministerio. Y yo también soy muy agradecido al Señor por la oportunidad que me dio de ser parte de este maravilloso grupo de personas, maravilloso grupo de hermanos, y quiero reconocer también el liderazgo de nuestro pastor. Así que, pastor, usted ha sido muy importante en esto también, porque ha estado ahí, se ha involucrado con las redes sociales. El otro día me decía, oye, pero es que no puedo conectar esta idea con esta otra. Entonces yo le decía, esto es una cosa de nodos, la tecnología es una cosa de nodos, a usted solamente le falta conectar, ¿no? Pero usted también, pastor, y le quiero agradecer, porque nos ha liderado, nos ha conducido en este desafío, y lo ha hecho, yo diría, tremendamente bien, porque nos ha permitido, a pesar de nuestros defectos, nuestros errores, nuestra falta de conocimiento técnico, usted nos ha relevado como equipo, y nos ha permitido trabajar para la obra, trabajar para la iglesia y trabajar con usted mancomunadamente. Así que muchas gracias, y muchas gracias al equipo y a usted por haber, digamos, permitido que esta iniciativa se desarrollara. Y por supuesto, quiero agradecer especialmente a César, que no puede salir en pantalla porque está trabajando también en paralelo en otros proyectos y no puede salir porque está ahí con sus dedos en el computador. César, hermano mío, querido hermano mío, amigo, muchas gracias porque pusiste tu empresa, pusiste todo tu recurso tecnológico, que yo sé que estos servicios en realidad cuestan millones. Cuando uno transmite las grandes empresas, o sea, tú lo que has hecho es a nivel de televisión, Canal 13, Mega, y eso vale mucho dinero, y tú has puesto todo tu recurso tecnológico, todo tu tiempo en forma gratuita, desinteresada, para construir y seguir construyendo el reino, para que de alguna manera otras personas sean alcanzadas y puedan, ¿no es cierto?, ser transformadas a partir de las conversaciones que fuimos dándonos aquí en Los Bienes. Así que, querido amigo César, eres parte de nosotros, te queremos mucho y te agradecemos por todo tu trabajo y poner toda tu empresa al servicio de la obra, al servicio de la iglesia en forma desinteresada. Bueno, yo me despido, quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas que nos han escrito, que han participado con nosotros. Discúlpenos en los errores que hayamos cometido, disculpen los problemas tecnológicos, disculpen a veces el lenguaje. No somos expertos comunicadores, solo lo hacemos porque tenemos una convicción cristiana, y como alguien dijo por ahí, de servicio y de entregar toda la gloria al Señor y todo el servicio a nuestros hermanos. Y agradecemos profundamente la oportunidad. Pastor, por favor,
reflexión final y despida usted el programa como usted lo determine. Muchas gracias. Okay, gracias. Cuesta terminar, porque quiero saludar a todas las personas que nos están viendo, aunque tú ya mencionaste un montón, pero mira, y yo creo que todos los hermanos y amigos que están siguiéndonos ahora saben que nosotros, nuestro título, nuestro nombre, nuestro rótulo, como dicen algunos, es Iglesia del Nazareno Hualpén, y tiene una bajada de título desde Hualpén al mundo. Eso tiene una consideración vertical, que es servir al Señor de aquí hasta lo último de la tierra. Tiene una proyección horizontal, que es tratar de alcanzar físicamente a todas esas personas. Y obviamente tiene una construcción relacional. En el plano horizontal, porque no voy a hablar de Dios, porque Dios es el que nos ha empujado, el que nos ha motivado y a quien agradecemos, y al final voy a expresar algunas palabras de reconocimiento a nuestro Señor. En lo horizontal, las redes sociales, volviendo un poquito al tema que tú me planteabas, nos ha permitido llegar a tantos lugares del mundo, que es extraordinario. Algún día probablemente vamos a contar en la congregación de tantos lugares que nos escribieron. El más lejano fue de un país que voy a decir cómo se llamaba antes, Ceilán, porque cómo se llama ahora es más difícil, y otro de un país que también cuesta mucho decirlo, Myanmar. Yo no sé, alguien que estaba sin poder dormir alguna noche conectó Facebook y ahí aparecimos nosotros y nos mandó un saludo. Eso ha sido lo más remoto. Luego hemos tenido visitas de todo Sudamérica y de Latinoamérica en general, desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, y nos ha permitido reencontrarnos con muchas personas y amigos con los cuales hace mucho tiempo que no nos saludábamos. Y esta noche, por ejemplo, nosotros tenemos un saludo desde Buenos Aires, de Mario, de Irma, pastores a quienes no solamente amamos, sino que admiramos por su gran trabajo misionero en África y por lo que ellos son, porque a Mario y a Irma yo les conocía desde hace muchísimos años, y luego se fueron al África, y después cuando estuvieron de visita acá nos dejaron muy impresionados. Y hasta hoy día seguimos sus pasos en África y nos sentimos un poco misioneros con ellos, ahí en Guinea-Bissau. También una pastora de Guayaquil, a quien conocimos en Río de Janeiro, nos dejó invitados para ir a su casa, a su iglesia. Hicimos planes, recuerdo, en ese tiempo para poder llegar hasta Ecuador. Nunca pudimos lograrlo, sin embargo ahora aparece aquí en la red y nos saluda permanentemente. También Ricardo Espinosa, nosotros le conocemos como Mauricio Espinosa, que es el nombre que usaba cuando estaba acá en nuestra iglesia. Y obviamente los otros hermanos de nuestras congregaciones, de nuestra congregación, como Yesenia Camaño, que son nuevos y que han sido tan fieles en seguirnos, y muchos pastores y algunas iglesias de nuestro propio distrito, el hermano Luis Zambrano, la pastora Gisela, el pastor Andrés, el pastor Juan Ceballos, la iglesia de Boca Sur entera, los hermanos de los Lobos y de otras congregaciones que nos saludaban, nos ha permitido mantener un sentimiento de unidad que tal vez de otra manera no podría haberse dado. Eso en el concepto horizontal de desde Hualpén al mundo. También a Jaime y toda la iglesia de él allá en Brasil que nos siguen. Pero hay un concepto relacional. Gracias a Dios hemos logrado hacer contacto con muchas personas, y especialmente para este programa, pero ustedes lo pueden ver en los cultos del día domingo también. Y todas las personas con las que nosotros hemos tomado contacto en general positivamente nos han ayudado y han participado, dando su tiempo,
dando sus opiniones, profesionales que seguramente si uno va y le pide una horita para que le revisen la cabeza o el cuerpo o lo que sea que uno esté enfermo, nos cuesta mucho dinero verlos. Sin embargo, estuvieron dispuestos a ofrecer su tiempo para salir a través de este programa, que es una conversación necesaria. Y también profesionales del área social, hemos tenido trabajadoras sociales, de la educación y obviamente pastoras y misioneros de nuestra propia iglesia. Así que a todos ellos, muchas gracias, son personas con las que nosotros como iglesia quedamos absolutamente comprometidos con todos ellos y esperamos en el futuro poder contar con todas estas personas. Para concluir, dar gracias al Señor. La iglesia sigue caminando. La iglesia sigue viva. La iglesia sigue funcionando. La iglesia sigue dando testimonio al mundo. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque contamos con esa vivencia, ese testimonio que nace de un corazón que ha conocido a Jesús como Salvador personal. Y allí, en donde usted está, en su casa, en su trabajo, que ahora es tan difícil ir al trabajo, con sus compañeros, con sus amigos, usted tiene que ser una influencia positiva para que esas personas lleguen a reconocer a Jesús. Esa es nuestra tarea, esa es la iglesia que está transversalizando nuestra sociedad. La iglesia no es el andamiaje denominacional con todo lo influyente que son nuestros superintendentes generales, nuestro director regional, que hoy día está de cumpleaños y le mandamos un saludo también a través de este programa, nuestro director de área, nuestros superintendentes, nuestros pastores. Por muy vertical que eso se vea, en realidad la iglesia es un concepto horizontal y usted está a la misma altura que cualquier persona para compartir de Jesús. Entonces, queridos hermanos y amigos, realmente este tiempo ha sido muy enriquecedor y yo espero que la iglesia pueda encontrar el rumbo que Dios desea, el camino que Dios está trazando, sin traumas, sin dobleces, sin complejos, y predicar a Jesús a tiempo y fuera de tiempo. Dios les bendiga. Y quisiera pedir a César, por favor, que apareciera ahí en pantalla un ratito para que le conociéramos, que es nuestro soporte técnico, que saque los dedos del otro programa. Luego dice, bueno, para la próxima. Para la próxima. Ok, muy bien, él prefiere estar ahí en el anonimato. Vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo la iglesia de Hualpén y de Hualpén al mundo. Padre bueno, gracias porque concluimos este primer ciclo de esta conversación necesaria. Señor, tenemos que replantear nuestros objetivos, mirar hacia adelante y ver cómo vamos a continuar. Muchas gracias por todos nuestros seguidores, estos cibernautas, cristianos y no cristianos, que nos han seguido durante todo este tiempo, han confiado en nosotros y, Señor, nos han animado a seguir. Dios, ayúdanos a todos, bendice a todo este tremendo equipo de la iglesia que tenemos, a toda nuestra iglesia aquí en Hualpén y, Señor, a toda la iglesia cristiana en el mundo entero que hoy día está siendo desafiada por esta pandemia para seguir predicando a Jesús. Te amamos, Señor, queremos ser tus hijos, queremos servirte y queremos predicar a Cristo cada día con más entusiasmo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos despedimos. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias por todo. Adiós.